Hola, bienvenido al objeto de aprendizaje Microsoft Access, consultas de totales. Los objetivos de esta unidad, en primer lugar, saber diseñar consultas en Microsoft Access que actúen sobre grupos de datos. Y en segundo lugar, aprender a calcular o a realizar cálculos sencillos sobre grupos de datos que obtengan las consultas. Hablaremos sobre el concepto de grupo de datos, que es un grupo de datos, y de cómo convertir una consulta de selección en una consulta de datos agrupados o consulta de totales. Hablaremos sobre el concepto de agrupar la información o calcular la información, es decir, en qué consiste la agrupación de datos y en qué consiste el cálculo sobre dichos grupos. Y por último hablaremos de cómo establecer criterios de filtro que se apliquen a los grupos de datos. Un grupo de datos representa una información que resume a otra información. En las consultas de selección tradicionales, que recuperan información de las tablas, normalmente el resultado que yo veo de una consulta de selección siempre se corresponde con una fila, una o varias filas de una tabla, o bien es una combinación de varias columnas que proceden cada una de una tabla de la base de datos. Por contra, un grupo de información, un grupo de datos, es una manera de agrupar todas aquellas informaciones, todas aquellas filas que tienen algún tipo de relación, algún tipo de información en común. Por ejemplo, supongamos que disponemos de una tabla de personas con los siguientes atributos, con las siguientes columnas: el DNI, el nombre de la persona, la altura, la fecha de nacimiento y la ciudad donde vive. Si yo hiciera una consulta de selección sobre esta tabla, sin ningún criterio adicional, podría obtener, como vemos, un listado de todos los registros. En ese resultado de la consulta de selección vemos que hay personas que en el campo ciudad pone Valencia, otras Castellón, otras Alicante. Si yo quisiera obtener un grupo con las personas que hay en esta tabla, según su ciudad, podría diseñar una consulta de selección y obtendría una relación, una pareja, nombre-ciudad, donde algunos registros que se muestran en el resultado tienen el mismo valor. Por ejemplo, hay 3 personas que viven en Valencia y 2 en Castellón. Pues bien, precisamente esto es lo que hace que esos registros puedan agruparse. Es decir, si yo quiero mostrar a las personas de esa tabla agrupadas según su ciudad, obtendría 3 grupos de datos. Aquellas personas que viven en Valencia, aquellas personas que viven en Castellón y aquellas personas que viven en Alicante. Fíjense que la posibilidad de pertenecer o no a un determinado grupo es que en la columna ciudad tengan el mismo valor. Todas las personas que están en el grupo de Valencia tienen el mismo valor para la columna ciudad. Por eso estamos diciendo que sería una agrupación de las personas por su ciudad, por el contenido de su columna ciudad. Diseñar una consulta de totales o consulta de datos agrupados en Access nos permite precisamente hacer este tipo de operaciones. Es decir, nos permite generar grupos con los registros originales de una tabla. Una de las posibilidades, como comento, es agrupar, que no es otra cosa que resumir la información. Pero otra muy importante es la de poder totalizar, poder realizar cálculos sobre los grupos de datos que generemos. A diferencia de una consulta de selección normal, una consulta de totales puede devolver como resultado una fila que represente a un montón de filas en la tabla original. Lo veremos cuando agrupemos o calculemos datos sobre una tabla. Y esta es la diferencia fundamental entre una consulta de selección y una consulta de totales. Que existe la posibilidad de que un registro resultante, un registro que obtengo como resultado de una consulta, no se corresponda con ningún dato que esté almacenado en las tablas, sino que ha sido previamente agrupado o previamente calculado. ¿Cómo debemos proceder para diseñar una consulta de totales en Access? En primer lugar, lo que haremos será diseñar la consulta como si fuera de selección. Una vez tengamos previamente diseñadas las tablas y las consultas en el diseñador, debemos convertirla o especificar en el diseñador que es una consulta de totales. Esto se hace haciendo clic en el icono que tiene un símbolo sumatorio. Sumatorio simboliza la consulta de datos agrupados
y es un botón que podemos tener pulsado o no. Si está pulsado, la consulta será una consulta de totales y si no lo está, será una consulta de selección tradicional. Cuando pulsamos este botón, notaremos que en la parte inferior del diseñador aparece una nueva fila que solo disponen de ella las consultas de totales. Esta fila tiene como encabezado de fila el texto total y veremos que, por defecto, aparece un ítem en todas aquellas columnas de salida que hemos indicado titulado con el texto agrupar por. Bien, este ítem nos va a permitir decidir si lo que queremos hacer con los datos es agruparlos o bien queremos calcularlos. El desplegable anterior dispone no solo del ítem agrupar por, sino de una serie de elementos para poder realizar cálculos. Una consulta de totales, como digo, nos va a permitir solamente agrupar la información o bien solamente realizar cálculos, pero también vamos a poder mezclar grupos de datos y cálculos en una misma consulta. En concreto, esta fila total que comentábamos en la pantalla anterior nos permite decidir si para una columna concreta de salida queremos generar un grupo de datos o bien queremos realizar un cálculo. El cálculo se va a plasmar a través de las denominadas funciones de grupo, funciones que podemos aplicar a varias filas a la vez. Por ejemplo, sumar un valor numérico, calcular una media aritmética, calcular un valor máximo, un valor mínimo, etc. Veamos un ejemplo de cómo tendríamos que diseñar una consulta de totales donde solo agrupemos información. En este caso diseñaríamos una consulta de selección, por ejemplo, la que proponemos en esta transparencia, una consulta que devuelva ciudades distintas de las cuales tengo información en la tabla personas. Es decir, yo tengo muchas personas que viven en Valencia, muchas en Castellón, muchas en Alicante, pero yo quiero obtener las ciudades distintas de las cuales hay datos en la tabla de personas. Podríamos mostrar como campo de salida el dato ciudad y, si fuera una consulta de selección tradicional, veríamos tantas filas como personas allá en la tabla. Muchas de esas filas repetirían el valor Valencia, el valor Castellón o el valor Alicante. Si yo quiero obtener una sola vez el valor Valencia y el valor Castellón, lo único que tengo que hacer es convertir esta consulta de selección en una consulta de totales a través del botón sumatorio y decirle que quiero agrupar este campo. Es decir, quiero evitar los valores duplicados para el campo ciudad, con lo cual solo mostrará un valor Valencia, un valor Castellón y un valor Alicante. Veamos ahora un ejemplo de una consulta donde solo calculemos, donde solo realizamos un cálculo sobre grupos de datos. Por ejemplo, una consulta que nos devuelva la altura media de todas las personas almacenadas en la tabla de personas. En este caso procederemos igual, una consulta de selección donde mostraremos como campo de salida únicamente el dato de la altura, la columna altura de la persona. En segundo lugar, convertiríamos dicha consulta de selección en una consulta de totales a través del botón sumatorio y cambiaríamos el ítem total por el valor, por la función promedio. La función promedio nos permite calcular una media aritmética. Es decir, esta consulta lo que haría sería sumar todos los valores de las alturas de las personas y dividir por el número de registros que ha recuperado, con lo cual el resultado sería una sola fila indicando de un valor numérico, en este caso la media aritmética de la altura de todas las personas. Por último, veamos un ejemplo de una consulta donde realicemos una agrupación y un cálculo de forma simultánea. Como siempre, diseñaremos la consulta como si se tratara de una consulta de selección. En segundo lugar, la convertiríamos en una consulta de totales. Vamos a suponer que queremos responder al enunciado altura media distribuida por ciudades, es decir, queremos conocer cuál es la altura media de las personas, pero de cada ciudad, agrupado por ciudad. Como digo, tendríamos como campos de salida la columna o el campo ciudad y el campo altura. Agruparíamos la columna ciudad para obtener un solo valor para cada ciudad y promediaríamos, realizaríamos un cálculo en este caso para la columna altura. Es decir, en este caso obtendríamos un resultado donde se mostraría una fila para Valencia y la media aritmética de las personas que viven en Valencia, otra fila para Castellón, al lado su media de la altura para las personas de Castellón y así sucesivamente.
Bien, por último vamos a hablar acerca de cómo podemos filtrar o establecer criterios de filtro para los grupos de datos. Hemos hecho esto ya en consultas de selección sencillas y complejas, estableciendo expresiones que se ponen dentro del diseñador a la altura de la fila criterios de esa consulta. Por ejemplo, vamos a intentar diseñar una consulta de totales que nos devuelva ciudades cuyas personas tienen una altura media superior a 1,80. Esta consulta sería básicamente igual a la anterior, es decir, agruparíamos por ciudad y calcularíamos el promedio de la altura de las personas de cada ciudad, pero no queremos que salgan todas las ciudades, sino solo aquellas ciudades cuya media es superior a 1,80. Fíjense que en este caso el criterio se establece sobre el resultado del promedio, es decir, sobre el resultado del grupo de datos. Primero se calcularía la media y después filtraríamos aquellos grupos que superan el valor de 1,80. Resumimos los conceptos vistos en la unidad. En primer lugar, el concepto de grupo de datos, que es una manera de agrupar, resumir información que está almacenada en una o varias tablas de la base de datos. Y el segundo concepto de consulta de datos agregados, consulta de totales, que nos permite diseñar consultas en las cuales o bien resumimos información almacenada en las tablas, o bien realizamos cálculos sobre dichos grupos de datos, o bien realizamos ambas cosas de forma simultánea. Esto es todo. Gracias por su atención.